Hoy trabajaremos con un nuevo tema que tiene que ver con movimiento. Dinámica es puro movimiento. Y en este caso hablaremos del movimiento de varias partículas y pensando en los movimientos rectilíneos. Recordemos que ya previamente desde el bachillerato y en nuestro curso de física se estudiaron movimientos como el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero estos movimientos tienen unas fórmulas en las cuales nos basamos en los procedimientos que acabamos de ver. Es decir, aunque en el MRU la aceleración es constante y como la aceleración es la derivada de la velocidad, necesariamente tendríamos que considerar que en el movimiento rectilíneo uniforme la aceleración, al valer cero, la velocidad es constante. Esto es algo que teníamos previsto desde siempre. Si integramos esta expresión anterior, nos quedará esto. Y tal como vimos en la sesión previa, obtendríamos esta primera expresión. La posición es igual a la posición inicial más la velocidad por tiempo. Lo que cambia de la fórmula que previamente conocíamos de velocidad es igual a distancia sobre tiempo es que ahora estamos manejando las coordenadas de posición, tanto la final como la inicial. De igual manera, el movimiento rectilíneo uniforme se basa en la primera idea, la aceleración es constante, y por tanto, partiendo de un proceso de integración, vamos a poder encontrar esta integral, desde una velocidad inicial hasta una velocidad final, y desde un tiempo igual a cero. Pero la aceleración, al ser constante, puede estar fuera de la integral, y se obtiene esta fórmula que ya es bastante conocida para nosotros. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Haciendo uso de esta expresión que acabamos de obtener y volviendo al proceso de integración anterior, obtenemos ahora que la posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Es la segunda fórmula también ya conocida. Y ahora, haciendo uso de la otra expresión fundamental para aceleración, que es esta, podemos integrarla de esta manera y se obtendrá esta expresión que la conocemos más en esta otra forma. Velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por posición final menos posición inicial. Entonces, estas tres expresiones son las que ya habíamos estudiado previamente y son las que definen al movimiento rectilíneo uniforme, pero como mencioné, ahora considerando también una posición inicial. Si esta posición inicial fuera cero, que es una posibilidad, entonces las fórmulas no cambian de como las conocimos previamente. Por otro lado, las partículas pueden moverse de manera diferenciada. No siempre van a tener ni la misma aceleración y aunque se movieran en una misma línea, cada una de ellas puede tener diferentes condiciones, por ejemplo, de tiempo. Pero si nosotros consideramos todo el tiempo a partir del instante de la observación y que sea el mismo para 2 o 3 o 4 partículas, también midiendo con una misma cinta métrica o tomando las mismas unidades de medición y el mismo punto de referencia, pues entonces tendremos movimientos que son independientes. Y estos nos generan algo que es importante, el movimiento relativo de dos partículas. Este es importante entenderlo. Primero, vamos a considerar que hay dos partículas diferentes que se mueven a lo largo de una misma línea recta, como se muestra en esta figura. Las coordenadas XA y XB
se van a medir desde el mismo origen. Pero esa diferencia entre ambas nos va a definir la coordenada de posición relativa de B con respecto a A. Y la escribimos X subíndice B sobre A. Se escribe esto entonces, X subíndice B sobre A es igual a XB menos XA. Se interpreta como la posición relativa de B con respecto a A es igual a la posición de B menos la posición de A. Podemos hacer una forma de escribirlas de una manera diferente y entonces tendríamos que la posición de B es igual a la posición relativa de B sobre A con respecto a A más la posición de A. De manera independiente de las posiciones que pudieran tener con respecto al origen, cuando nosotros encontramos que la posición relativa de B con respecto a A es positiva, significa que B está a la derecha de A. Si esta posición relativa fuera negativa, nos indica que B se encuentra a la izquierda de A. Pero recordemos que son desplazamientos vectoriales, no son distancias, son recorridos vectoriales y cumplen con las reglas asignadas a los vectores. Por ejemplo, si no fueran colineales, tendríamos que hacer consideraciones similares a estas. XA en un sentido, con una dirección, XB con un sentido y dirección diferentes, y el vector que va del principio de una hacia la otra es el vector que nosotros llamaríamos posición relativa de B con respecto a A. A veces es más fácil entender este concepto bajo el esquema de la regla del triángulo para suma de vectores. Entonces nos sería más fácil de la fórmula segunda que obtuvimos decir, esta es la posición relativa de B con respecto a A, esta es la posición de A y la suma de ambas es la posición de B, que sería exactamente igual a la suma de la posición relativa de B con respecto a A más la posición de A. Por eso es que anteriormente puse cómo podríamos reescribirla. De manera similar, también no nada más hablaríamos de una posición relativa, sino que también podemos hablar de una velocidad relativa. Entonces, esta se va a dar cuando tenemos una razón de cambio XB con respecto a, o posición de B con respecto a, y todavía hacemos esta posición o este cambio con respecto al tiempo, se conoce como velocidad relativa de B con respecto a A y se expresa de una manera similar. Si nosotros derivamos la expresión previa de posición relativa, que es esta, la posición de B es igual a la posición relativa de B con respecto a A más la posición de A, al derivarlo obtenemos velocidades, que será la velocidad de B es igual a la velocidad relativa de B con respecto a A más la velocidad de A. El signo positivo de esta velocidad relativa significa que a partir de A, B se mueve en dirección positiva. Si el signo fuera negativo, se diría que va en dirección negativa. Tal vez la pregunta es esa, ¿cómo es esto del movimiento relativo? Y lo podemos expresar o lo podemos analizar de esta forma. Imaginemos que tenemos un objeto A que está inmóvil, completamente detenido, y luego un segundo automóvil B que avanza en una dirección. La velocidad que lleve el automóvil B con respecto al automóvil A será igual que si se midiera respecto a cualquier objeto inmóvil, es decir, la velocidad de B con respecto a A va a ser exactamente la misma que la velocidad de B. Ahora, en caso de que ambos se muevan, puede suceder que los dos se muevan en el mismo sentido, a diferentes velocidades. Si el automóvil A se mueve a 70 km por hora y el B en el mismo sentido a 90, tendríamos esto. Y la velocidad relativa de B con respecto a A será solamente la diferencia entre ambas. En este caso, 90 menos 70 nos daría 20 km sobre hora. Significa que B se aleja de A 20 km por hora, ambos en el mismo sentido.
Pero si se movieran en sentidos opuestos, A 70 kilómetros por hora y B en sentido opuesto a 90 kilómetros por hora, la velocidad que lleve B respecto a A será la suma de ambas, ya que uno de los signos tendría que ser negativo, cualquiera de ellos, no importa. Entonces tendríamos la velocidad de B con respecto a A sería 90 menos 70, igual a 160 kilómetros sobre hora. Significa que B se aleja de A 160 kilómetros por hora. Para entenderlo mejor, podríamos decir, es como si A estuviera detenido y B viajara a 160 kilómetros sobre hora. ¿Qué tan grave es esto? Veamos. Estos choques que vamos a presentar se dieron a 60 kilómetros sobre hora. Aquí tenemos una perspectiva y aquí tenemos otra. Y aquí podemos darnos cuenta de que es como si cualquiera de ellos hubiera viajado a 120 kilómetros sobre hora. Ese sería el resultado. Este otro, bueno, decíamos, el choque de frente sería como si, les decía, si un auto viaja a 70 kilómetros por hora, que es una velocidad moderada, y el otro viaja a 90, que es una velocidad que no excede los límites de velocidad en México en las autopistas, que es de 110 kilómetros por hora, equivale a que uno de ellos choque con un objeto inmóvil a 160 kilómetros sobre hora. Esto que está aquí es igual 60 kilómetros por hora y vean el daño que se da en todos estos casos. Para terminar con esta parte, muestro estos videos de choques, donde se ve cómo es que la inercia actúa y cómo es que en algunos casos se dan choques verdaderamente impresionantes. Es por el exceso de velocidad. Pero bueno, regresamos a nuestro tema y tendríamos que la aceleración también puede ser relativa entre dos partículas, con una forma muy similar también. O sea, la fórmula sería también muy parecida. Veamos un ejemplo. Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba desde una altura de 12 metros en el poste de un elevador con una velocidad inicial de 18 metros sobre segundo. En el mismo instante, un elevador de plataforma abierta pasa por el nivel de 5 metros y se mueve hacia arriba con velocidad constante de 2 metros sobre segundo. Necesitamos calcular cuándo y dónde la pelota golpea al elevador. ¿Y cuál es la velocidad relativa de la pelota con respecto al elevador cuando la pelota golpea al ascensor? Bueno, vamos a empezar con el movimiento de la pelota. Los datos iniciales se pueden ver en este esquema. Para la pelota empezamos con una velocidad inicial de 18 metros sobre segundo en un t igual a 0. Su aceleración es negativa, equivalente a la gravedad, y su altura inicial es de 12 metros. Entonces es un movimiento uniformemente acelerado con los datos que acabamos de decir, considerando el origen en el piso. Buscamos la fórmula que se ajuste a lo que queremos y vemos que la velocidad final de la pelota será igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo y que su posición será igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. De la primera fórmula, al sustituir, obtenemos esta ecuación. De la segunda fórmula, al sustituir y simplificar, obtenemos esta segunda ecuación. No están en relación más allá del tiempo estas dos fórmulas. Pero lo que necesitamos es hacer ahora el análisis del movimiento del elevador. Aquí están sus esquemas, solamente tenemos que tiene una velocidad constante de 2 metros sobre segundo y que en t igual a 0 su posición es de 5. Entonces aquí tenemos un movimiento rectilíneo uniforme y nuevamente consideramos el mismo origen para ambos. Su velocidad es constante y su posición, su altura en este caso, será la que marca la
fórmula. El punto de encuentro va a ser cuando las dos alturas se igualen. Entonces, YE, o sea, la altura del elevador, debe ser igual a la altura de la pelota. Esto se obtiene aquí. ¿De dónde obtuvimos la posición de la pelota? Bueno, vamos a ver. De que la velocidad era de 5 y por tanto su posición va a ser esta. Entonces tendríamos esta ecuación que está apareciendo aquí. Nos da dos tiempos, uno negativo, uno positivo. Sabemos que el positivo es el correcto porque tendríamos en el tiempo negativo algo que sucedió antes de que iniciáramos nuestra observación. Una vez que conocemos este tiempo, podemos conocer la altura del elevador, que es de 12.3 metros y que es la misma que obtendríamos con la fórmula aplicada a la pelota. Finalmente, ya que tenemos estas velocidades, la primera es la que está marcándonos aquí, vamos a calcular cuál es la velocidad de la pelota en ese tiempo. Sustituimos y nos queda menos 17.8065 metros sobre segundo. La del elevador es constante. Y si hacemos la velocidad relativa de la pelota con respecto al elevador, nos queda esta operación y este resultado. Significa que la pelota choca de manera relativa bajando con esa velocidad. Vamos a poner algunos ejercicios que son estos. Estos ejercicios nos permiten determinar o practicar algunos problemas. No es tanto la opción de integrar, sino de aplicar las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme o de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado según corresponda. Y ya en estos problemas estamos manejando también cuáles serían algunas velocidades relativas. Bueno, esto sería el trabajo para este día. Muchas gracias.